El ayuno se dio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que el ayunar es una estrategia poderosa y bendecida por Dios, porque el alimento es lo básico en la vida, y estamos anteponiendo la voluntad de Dios a lo básico, que es el alimento, para buscar de su presencia sosegadamente. El ayuno, por si usted gusta anotarlo por allí, es un ejercicio espiritual en el que un individuo, una comunidad, se abstienen de comida. Aunque la práctica bíblica era que durara generalmente un día, o sea, hasta el anochecer, la Biblia cita ayunos de 3 días, de 7 días, de 40 días. Yo sinceramente lo más que he hecho son 7 días sin cortar. Y el día más fuerte para un ayuno de 7 días es el cuarto. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. El cuarto, wow. Es bien fuerte, como que el cuerpo está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Solamente tiene agua, ¿verdad? Y me imagino que cada etapa en el proceso del ayuno, ya sea para 21, ya sea para 40, me imagino que los procesos del cuerpo son diferentes. Entonces, las personas en el Antiguo y Nuevo Testamento ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de parte de Dios, antes de cumplir una misión especial de Dios. Pero lo hacían también con motivo porque se moría un ser querido, entonces ayunaban, porque el ayuno es luto. También ayunaban para conmemorar catástrofes nacionales. Se ayunaba para implorar la ayuda de Dios. También se ayunaba para discernimiento o para perdón. Entonces, usted y yo sabemos que estamos en tiempos muy sensibles de guerra espiritual, y entonces más ahora debemos de ayunar. Pero como dice la Escritura, tenemos que hacerlo con pleno entendimiento, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 y 15, que dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces voy a tratar, porque estoy esperando el 4x4 aquí que no ha venido. Es el té. Ahora en la alabanza eso estuvo bien fuerte, pero voy a tratar de hacer el cántico en el espíritu. Y de rebalance que el de la alabanza, rebalance, ¿alguien entendió algo? El entendimiento quedó nulo. Pero cantar con el entendimiento es: porque no hay otro como él. Ya viene el 4x4. ¿Ven? Todo el mundo entendió. Esa es la diferencia. Entonces, aquí yo les estoy explicando. Oraremos en el espíritu, ya saben lo que es, pero oraremos también con el entendimiento. Entonces también hay que hacerlo metiéndole allí el ayuno. Usted no va a ayunar, simplemente se va a abstener de comida y no entendiendo absolutamente nada. Tiene que tener un estudio, por lo menos preliminar, para saber a lo que va y por qué es que es el ayuno, ¿eh? Entonces, en un sentido amplio, el ayuno es cualquier negación de nosotros mismos y cualquier abstinencia deliberada con el fin de fortalecernos espiritualmente hablando y de avanzar en la obra de Dios. Usted ayuna para poder avanzar en la obra de Dios, ¿ok?
Debemos hacer un ayuno total. ¿De qué? De todas nuestras ambiciones, deseos, de todos nuestros planes, de todos nuestros placeres, derechos, de todo goce legítimo, de comodidades, de lujos. Una vez el Señor le pidió a mí un ayuno de silencio. ¿Qué ayuno más duro? Se están riendo los varones. No, ¿qué va? ¿Se imaginan que yo le diga a las mujeres, vamos a hacer un ayuno de silencio? Ya me imagino a los maridos. Gracias, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y el Señor me decía, solamente vas a hablar lo necesario, porque no le vas a quitar el habla a José Manuel, ¿no? Sería una mala crianza, pero nada más lo necesario. Pero él decía, qué raro, mi esposa es solamente o sí o no, o sí señor, sí, no, sí señor. Esa era solamente ¿para qué? Para adiestrar el oído, para que el Espíritu Santo de Dios me pudiese hablar, porque hablamos mucho y escuchamos muy poco. Y el Señor viene y me dice que hiciese un ayuno de silencio, y era más fácil un ayuno de 7 días absteniéndose de alimento que un ayuno de silencio. Entonces, ¿cuánto pecado hay en lo que hablamos? ¿Cuánto nos atamos? ¿Cuánto? Es más, pídale permiso al Señor. Señor, si tú me lo permites, si tú me guiases a hacer un ayuno de silencio, motívame a hacerlo, pero no porque lo escuché en una prédica. Ayúdame, empújame, que sea el empuje del Espíritu Santo, y usted va a ver lo que va a pasar. Otras personas se van a convertir por tu silencio, como dice la palabra, de que por el silencio de la mujer el marido es convertido. Porque a veces la mujer está ahí, y que vamos al culto, y que esto, que busque al Señor, y hay que pero cuando es el Señor el que hace la obra, entonces el Espíritu Santo de Dios se va a mover allí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender que en años pasados yo les había hablado del ayuno del alma. Levanten la mano los que escucharon lo del ayuno del alma. Ay, qué poquitos. Ayuno del alma. ¿Qué es el ayuno del alma? Esto es lo que te come a ti, como la amargura, la tristeza, la incredulidad. Aún de esto debemos de ayunar, porque hay muchas personas que están con apegos sentimentales todavía, y para ellos esto es su comida. La comida de ellos es la amargura, y no permiten que el Espíritu Santo de Dios los consuele. El Espíritu Santo de Dios está para consolarte, pero tú no has permitido que Él te consuele. Entonces tienes que colocar un ayuno del alma. Vas a ayunar de tu amargura para que el Espíritu Santo de Dios te pueda tocar. Amén. Entonces todo lo que te come a ti interiormente debe de ser puesta fuera del plato y abstenerse de esto para poder ser llenos del Espíritu Santo. Hay llenuras del Espíritu después de la conversión, y se nos ordena que seamos llenos del Espíritu. Usted puede escribir allí Efesios capítulo 5 versículo 18. Pero en las Escrituras nunca se nos ordena que seamos bautizados con el Espíritu, pero que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay un solo bautismo en el momento de la conversión, pero muchas llenuras del Espíritu. En la medida en que diariamente nos rendimos a Dios, ahora en la adoración fuimos llenos del Espíritu Santo. Llorábamos porque no por tristeza, sino por la llenura del Espíritu Santo. Pero hay un punto o situaciones donde la persona se estancó, y como dijimos el domingo pasado, la persona perdió el filo, ¿verdad? Lo del hacha, ¿se recuerdan? Perdió el filo.
y esa persona se siente como que está sin rumbo. Entonces ha llegado el momento de sentarse delante del Señor y determinar si hay algo que le está comiendo a él, y presentarlo en holocausto vivo delante del Señor y decirle: Señor, hoy fui al culto y salí igual que como entré, y todos los demás yo los vi llorando y hasta daban vueltas y cayeron al piso y aquella cosa, y nada más me quedé lloviendo. Es porque estás sin filo, necesitas ayunar, necesitas meterte en las aguas del Espíritu Santo, o vas a permitir que todo el resto entre y tú te vas a quedar allí nada más viendo de fuera. Recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que nace del agua puede ver el reino de Dios, pero el que nace del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que se quedan nada más viendo el reino, ¿ya? Ese es el que nace del agua. Pero el que nace del agua y del Espíritu, ese es el que puede entrar. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Estar sentado en el redondel, nada más viendo los toros de lejos? Yo no quiero eso para IAP Mundial. Yo quiero que usted sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dígale a su hermano que está a la par: ha llegado el momento en que tú seas completamente lleno, desde la cabeza hasta los pies. Dígale: de tal forma que va a llegar un momento que tú no te vas a reconocer, porque el Espíritu Santo va a hacer algo grande, tremendo. Va a haber una metamorfosis. Y de repente, el de repente de Dios hará que te salgan alas de águila. Aleluya. ¿Quién lo recibe aquí? Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces, ha llegado el momento de sentarse delante del Señor. En ese respecto podemos ver algunos textos del cautiverio, porque cuando una persona pierde el filo es porque está en cautiverio. Y yo quiero que usted pueda estudiar Jeremías 14, 12, Jonás 3, 5, Esdras 8, 23, Nehemías 9, 1, Segunda de Crónicas 23, Daniel 9, 3, Salmo 35, 13, Salmo 109, 24. Tarea. Los asusté. A ver si les entra por los oídos. ¿Cuál es la tarea? Vas a hacer una lista de lo que tú sientes que te come a ti por dentro. Vas a hacer una lista de lo que tú sientes que te come a ti por dentro, y lo presentarás el día miércoles delante del Señor. Esa lista es entre tú y el Señor. Va a ser día santísimo y consagrado delante del Señor. Ayuno. Entregando a las 5 de la tarde. ¿Ok? A ver, alguien que me diga qué era la tarea. ¿Ok? Vas a hacer una lista de lo que tú sientes que te come a ti por dentro. Y lo vas a presentar, ¿qué día? Exacto. Ahora vamos a ver cuándo se abusa del ayuno.
Se abusa del ayuno cuando descuidamos la voluntad de Dios y las bendiciones del ayuno como medio de entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque todo medio de gracia puede hacerse peligroso cuando se convierte en un fin en sí mismo, como hicieron los fariseos. Ellos lo hacían para lucirse, ellos lo hacían para golpear a otros. Ese es un abuso del ayuno. Es más, ellos declaraban, ayunamos 2 veces por semana. ¿Cómo abusamos del ayuno? Cuando lo hacemos para ganar la bendición de Dios. Es decir, como un medio de chantaje. Los hermanos, algunos pueden pensar que al orar lo suficiente, Dios tiene la obligación de responder. Entonces, en cierta forma, los cristianos tienen cierto corazón, como en forma, ese corazón católico, que por indulgencia tenemos derecho de recibir de Dios. Pero usted debe de saber que el oído del Señor siempre está abierto para nosotros. El oído del Señor está abierto para ti. Su corazón está abierto para ti, para escuchar la voz de su pueblo continuamente. Esto está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Segunda de Crónicas capítulo 30, versículo 9. Estamos aprendiendo del ayuno para que usted pueda tener un corazón correcto delante de Dios y que no venga con un corazón malo de chantaje, creyendo que porque ayuno mucho, oro mucho, Dios está en la obligación de responderme. Usted debe de saber que el oído del Señor siempre está abierto para ti, para nosotros. Esa es una gran bendición cuando dicen amén. Amén. Luego, usted jamás puede ganar la salvación de otra persona. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo voy a ayunar para que Dios salve a otra persona. Yo voy a ayunar para que Dios lo revuelque a esa otra persona. Y así, usted debe de saber que no podemos ganar la salvación de otra persona. Solamente el sello de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La bendición de Dios es solamente, viene de la mano de Dios. Estas cosas no son posibles merecerlas por actos rituales o por una actividad excesiva, sino que son dones de gracia y la misericordia del Señor. Pero sí debemos de ayunar para buscar la presencia y como una llave de avivamiento personal con Dios. Número 2, cuando lo practicamos como sustituto de la obediencia. Hay personas que prefieren mejor ayunar o hacer algo litúrgico antes que obedecer. Isaías capítulo 58 del 1 al 11. En este pasaje Dios exhorta el ayuno como un soborno a Él y me dice cuál y cómo debe ser el ayuno. Ellos estaban allí ayunando por intereses propios. Si Dios nos convence de algún pecado de acción, estos van a obstaculizar nuestras oraciones hasta que lo coloquemos en regla. Usted debe de hacer una confesión, pero también debe de hacer restitución. El ayuno no puede comprar al Señor. Esto no está por encima de la desobediencia. Dios prefiere la obediencia al sacrificio. Pero si a la obediencia usted le añade el ayuno, es un éxito total. ¿Ok? Número 3.
¿Cuándo se abusa del ayuno? Cuando la persona trata de impresionar a otros. El ayuno no produce automáticamente la bendición de Dios. La injusticia, la falta de misericordia y de compasión puede anular dicho ayuno. ¿Ok? Los hijos de Israel habían estado realizando esta práctica más para impresionar a los hombres y el Señor como medio de buscarlo a Él. En Mateo 6, del 16 al 18, Cristo enseñó que cuando ayunáramos, nos fijemos aquí. Usted tiene que fijarse que no dice que si ayunáis, sino que dice cuando ayunéis, dando por sentado que Él está esperando que lo hagamos. Número 4, cuando dejamos que el ayuno se convierta en una mera fórmula. El ayuno no es una fórmula. Entonces, usted debe de saber que el hombre, por su naturaleza carnal, siempre va como a esa parte de la idolatría y a esa parte de lo religioso. Entonces, lo mismo se mete en el bautismo, se mete a la hora que tomamos la cena del Señor, a la hora de leer la palabra, el diezmar. Todos esos son rituales, se convierten en rituales vacíos, sin significado para muchos cristianos. También en el acto de la oración y el ayuno son susceptibles para transformarse en meros actos ritualísticos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el remedio no consiste en dejarlos de practicar, sino hacerlos con el corazón correcto. Hacerlo con el corazón correcto. Señor, aquí yo vengo delante de tu presencia, porque yo quiero dedicar este tiempo exclusivo para ti, Señor. Porque siento que he tenido gusanos en mis oídos que no permiten que yo pueda escucharte a ti. Es más, hay personas aquí en este lugar que Dios les ha llamado a las 3 de la mañana y más se acomodan en la almohada. No voy a volver a ver a nadie. ¿Verdad que sí? El Señor les ha llamado a las 3 de la mañana. Pero usted dice, te reprendo. Y se vuelve a dormir, ¿verdad que sí? Y es el Señor llamando. Ok, anote esto. Ayune en respuesta al llamado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ayuno era un signo distintivo de piedad para hombres, mujeres, laicos, siervos especiales del Señor. En el Antiguo Testamento, Joel exhortaba al pueblo. Joel capítulo 1, versículo 14. Joel capítulo 2, versículo 15. En el Nuevo Testamento Jesús mismo deja claro que Él espera que su pueblo ayune. Usted puede estudiar Lucas capítulo 5 del 33 al 35. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3. Ayunen como una señal de humillación delante de Dios, pero báñese. Échese desodorante, póngase colonia, ponga su mejor rostro. Amén. En la Biblia el ayuno se asocia a menudo con el arrepentimiento. Primera de Reyes 21:27, Salmo 35:13. En el Salmo 35:13 nos invita a humillarnos como lo hizo David delante del Señor vez tras vez. El ayuno puede hacernos sentir el vacío de nuestro propio corazón, nuestra incapacidad y nuestra necesidad mayor de Dios. Usted se va a dar cuenta cuando el Espíritu está demandando la presencia de Dios, un acercamiento todavía más grande con Él. Y usted va a tener una percepción de la palabra todavía más fuerte a la hora de escudriñar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, en ella encontraréis la vida eterna. Este es el tiempo de buscarle y de buscarle de todo corazón.
Si usted es una persona que no entiende muchas de las cosas espirituales, no critique, métase en ayuno y vuélvase tan loco como nosotros. ¿Me escuchó? Ay, pero ¿por qué hace tan feo? Es que a mí me distrae cuando yo quiero venir y meterme en la adoración. Usted deje a ese loco en Dios. Ahorita le llega la locura a usted. Usted nada más métase y deje a la hermana que está dando vueltas como una licuadora. Mi hermano, déjelo. Es él con Dios, pero ¿por qué así? ¿Qué le importa? Nada más métase en Dios. Dios sabrá por qué a uno le da licuadora, al otro le da gusano, al otro no sé, mi hermano, ¿por qué ese salió mechudo? ¿Verdad? Dios sabe. Ese es el desorden del orden de Dios. Pero qué feo en una iglesia donde no se le da campo al Espíritu Santo. Oh, yo aquí le doy campo al Espíritu de Dios viviente en este lugar, hermano. Bienvenido Espíritu Santo, dígale, bienvenido Espíritu Santo. Si tú quieres, Señor Dios, que todas las ondas pasen por nosotros, que pasen por nosotros, Señor. Si tú quieres hacer de licuadora a nosotros, Padre, haznos de licuadora delante de su presencia, Padre. Hermano, no estamos en una oficina donde la corbata tiene que estar sentada. Estamos delante de Él para que Él nos desordene nuestra carne, aleluya, y que Él nos llene desde la cabeza hasta los pies. Aquí lo importante es que haya cambio de aceite. Mira, hermano, ¿qué le pasa al aceite ese rancio que usted tiene en la cocina? ¿Verdad que usted no lo usa para cocinar? Usted lo bota. Y hay gente que tiene el mismo aceite con el que se convirtió en 1966 y lo trae al 2023. Ese aceite no le sirve, mi hermano. Usted tiene que convertirse a Cristo. Mueva a su hermano que está a la par y dígale: usted ya hizo cambio de aceite, papá. Ya hizo cambio de aceite. Tiene que hacer cambio de aceite. Usted tiene que moverse, mi hermano, porque el hombre tiene que cambiar, mi hermano. El odre. Cambio de aceite. Hay un cambio de aceite, mi hermano. Si no, no pasa, déjela. No pasa porque no pasa, mi hermano. Usted tiene que saber, mi hermano, mi hermana querida, que lo carnal se acomoda a lo carnal y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Pero ¿por qué yo voy a ayunar? Pero si ya el Señor ayunó por mí, qué lindo. Porque ya hay muchos pastores que hablan así. Ya el Señor hizo todos los sacrificios que tenía que hacer. Él ayunó lo que tenía que ayunar y por eso yo no tengo que ayunar. Reprendo al diablo. Número 4, ayune para despojarse más de sí mismo, con el propósito de que se refleje más la imagen de Jesucristo en usted. Debemos amar al Señor con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto es algo muy fuerte, mi hermano. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Eso está en Marcos capítulo 12, 30-33. El ayuno es una forma sagrada de despojarse más de nuestro viejo hombre. Cristo nos enseñó que para recibir respuesta del cielo debemos, número 1, pedir, buscar y llamar. Él nos enseñó a pedir, a buscar y a llamar. Y esto se cumple en el ayuno. Eso está en Mateo 7:7. Es por eso que debemos aprovechar del ayuno para erradicar nuestra incredulidad. Porque muchas de las cosas sobre nuestras vidas nos llegan por la incredulidad. Hay personas que tienen un nido de pájaros en la mente, en la cabeza.
y de repente aquella persona tiene el sistema inmunológico espiritual bueno ese día y espanta a los pájaros, pero al día siguiente van a volver y ese día no está con el sistema inmunológico tan fuerte como el día anterior, y ese día sí hicieron nido en su cabeza. Por eso ayuno. Ayune con disciplina santa para su alma. El discípulo de Jesús es un seguidor disciplinado, de cuya vida espiritual forman parte como cosa corriente. Los hábitos regulares son oración, ayuno, palabra. Oración, ayuno, palabra. Oración, ayuno, palabra. ¿Qué le pasa a aquellos que frecuentemente estuvieron haciendo, ¿cómo lo digo?, fisicoculturismo, y que tenían aquellos y que de un momento a otro dejan de hacer esos ejercicios? Todo se cae, todo va para abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a retomar en el nombre de Jesús. Usted me va a estudiar Mateo capítulo 16, versículo 24. Esos hábitos proporcionan un método estable para acercarnos a Dios, de examinarnos delante de Él y de entrar de manera más plena. Son formas precisas de tomar la cruz y seguir a Cristo. Tome su cruz y siga al Señor. El método apostólico es válido aún en nuestros días. Sepa y entienda que Satanás aborrece el ayuno.